Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. El mensajero. Clayton Holloway estaba en su garaje, limpiando metódicamente su rifle de caza, cuando oyó el portazo de la puerta principal. El sonido resonó por su casa suburbana como un disparo, agudo y final. Sus manos curtidas, marcadas por 15 años en las fuerzas especiales del ejército, nunca se detuvieron en sus movimientos practicados. Aceite, pulido, revisar el mecanismo. Estos rituales lo mantenían con los pies en la tierra desde que regresó de 3 misiones en Afganistán. ¿Papá? La voz de Mark atravesó el silencio, aguda y nerviosa. Clayton dejó el arma. Sus ojos gris acero se dirigieron hacia la casa. A los 42 años, había aprendido a leer el peligro en los detalles más pequeños. Una sombra que se movía, una voz temblorosa, la forma en que alguien evitaba el contacto visual. El tono de su hijo llevaba las 3 señales de advertencia. Dentro, encontró a Mark encorvado sobre la isla de la cocina, su pequeño cuerpo temblando. La mochila del niño yacía olvidada junto a la puerta, su contenido derramado sobre el suelo de madera que Clayton había instalado con sus propias manos. ¿Qué pasa, hijo? La cabeza de Mark se levantó de golpe, revelando mejillas surcadas por lágrimas y ojos que parecían mucho más viejos de lo que 10 años deberían permitir. Papá, prométeme que no te enfadarás. Clayton asintió, aunque cada instinto gritaba peligro. En Kandahar, esa sensación significaba un artefacto explosivo improvisado o fuego de francotirador. Aquí, en su cocina impoluta con las orquídeas cuidadosamente arregladas de Rebecca, se sentía infinitamente peor. El llanto de Mark se intensificó, grandes sollozos entrecortados que sacudían sus estrechos hombros. El papá de mi amigo trabaja en la policía. Dijo algo sobre mamá. Las palabras salieron a trompicones entre jadeos. Me dijo que te diera esto. Con dedos temblorosos, Mark le entregó un trozo de papel arrugado. El mundo de Clayton se tambaleó mientras lo desdoblaba, su mente luchando por procesar las palabras escritas con la familiar caligrafía del detective Clint Hampton. Clayton, encuéntrame en el bar Murphy's esta noche a las 9 de la noche. Ven solo. Lo que tengo que mostrarte sobre Rebecca destruirá a tu familia, pero necesitas saberlo. No confíes en nadie más para esto. Clint. La expresión de Clayton no cambió, pero por dentro, algo fundamental se alteró. El mismo cálculo frío que lo había mantenido vivo en zonas de guerra se activó instantáneamente. Conocía a Clint Hampton desde hacía 8 años, desde que sus hijos se hicieron amigos en las ligas menores. El hombre era sólido, un veterano de 20 años en la fuerza policial que nunca había dicho una palabra innecesaria ni hecho perder el tiempo a nadie. Mark, la voz de Clayton tenía la misma autoridad firme que había impuesto respeto a soldados curtidos en batalla. Ve a tu habitación ahora. El niño se escabulló, dejando a Clayton solo con la nota y la terrible certeza de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Clayton Holloway había sido forjado en el crisol de la guerra. Huérfano a los 16 años cuando sus padres murieron en un accidente de coche, se alistó inmediatamente después de graduarse de la secundaria. El ejército le había dado un propósito, disciplina y un código moral grabado en piedra, lealtad por encima de todo y cero tolerancia a la traición. Había conocido a Rebecca en un baile militar hacía 7 años, atraído por su belleza sofisticada y su calidez aparentemente genuina. Ella había afirmado amar su fuerza, sus principios inquebrantables. Ahora, mirando la advertencia de Clint, Clayton se dio cuenta de que había estado viviendo con un enemigo. Las horas se arrastraron como animales heridos. Rebecca regresó de su club de lectura a las 6:30, con su cabello rubio perfectamente peinado, su vestido de diseñador sin arrugas a pesar de supuestamente haber pasado horas en discusión. Charló sobre su día mientras preparaba la cena, su voz brillante y artificial como la porcelana. ¿Cómo te fue hoy, cariño?, preguntó, sin levantar la vista de la estufa. Bien. Clayton la observó cuidadosamente, catalogando detalles que antes había ignorado. El nuevo perfume, el bolso caro que él no le había comprado, la forma en que ya casi nunca le miraba a los ojos. A las 8:45, Clayton besó la frente de Rebecca, un gesto que ahora se sentía como marcar un objetivo. Voy a tomar una cerveza con los chicos. Volveré tarde. Ella sonrió, la misma expresión radiante que lo había cautivado años atrás. Divertí, Corito. El bar Murphy se agazapaba en las afueras de la ciudad como una bestia herida, todo madera oscura y luces tenues. Clayton llegó temprano, eligiendo un reservado en una esquina que le daba una visión clara de todas las entradas. Viejos hábitos. Clint Hampton llegó precisamente a las 9,
con su rostro curtido tan sombrío como el de un director de funeraria. Deslizó un sobre de Manila por la mesa llena de cicatrices, sin preámbulos. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Clayton, sin tocar el sobre. 6 meses que yo sepa. Probablemente más. La voz de Clint llevaba el peso de un hombre que da un diagnóstico terminal. Lo siento, Cla. Dios sabe que no quería ser yo quien te lo dijera. Clayton abrió el sobre con manos firmes. Las fotografías del interior mostraban a Rebecca entrando en un hotel del centro con Aaron Weaver, un promotor inmobiliario local que Clayton reconocía de eventos de caridad. Las imágenes tenían fecha y hora, de calidad profesional. En la foto final, se besaban en el vestíbulo del hotel con la pasión desesperada de los adolescentes. Hay más, dijo Clint en voz baja. Grabaciones de audio. Vídeo de la habitación del hotel. Ha estado usando tus tarjetas de crédito para pagar sus encuentros. Algo frío y antiguo despertó en el pecho de Clayton. No era ira. La ira era caliente, incontrolada, un desperdicio. Esto era algo mucho más peligroso, la furia paciente y metódica de un depredador que había encontrado a su presa. Estudió cada fotografía con desapego clínico, memorizando rostros, horas, lugares. Rebecca había violado la regla fundamental de su existencia, la lealtad absoluta. En el mundo de Clayton, la traición solo conllevaba una posible consecuencia. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó Clint. Clayton finalmente levantó la vista, y Clint Hampton, un hombre que se había enfrentado a criminales armados y traficantes de drogas sin pestañear, tuvo que reprimir un escalofrío al ver lo que había en esos ojos grises. Tiempo, dijo Clayton. Why to silencio? Capítulo 2. La cacería comienza. Clayton regresó a casa y encontró a Rebecca dormida, su respiración suave y regular en su cama king size. Por un momento, se quedó en el umbral, estudiando a la mujer con la que había compartido su vida, buscando alguna señal de la extraña que aparentemente siempre había sido. Su rostro, relajado en el sueño, parecía más joven, casi inocente. La ironía no se le escapó. Se movió por la casa como un fantasma. Su entrenamiento en las fuerzas especiales lo hacía silencioso sobre los suelos de madera. En su estudio, encendió su ordenador y comenzó lo que mejor sabía hacer: recopilación de inteligencia. La vida de Aaron Weaver se desplegó en múltiples pestañas del navegador. 38 años, divorciado 2 veces, propietario de Weaver Properties, una empresa inmobiliaria de nivel medio especializada en desarrollo comercial. Sus redes sociales lo pintaban como un hombre que se creía sus propias notas de prensa. Fotos de relojes caros, coches de lujo y varias mujeres que no eran sus exesposas, el tipo que medía el éxito en metros cuadrados y opciones sobre acciones. Pero Clayton profundizó, accediendo a bases de datos que la mayoría de los civiles ni siquiera sabían que existían. Las conexiones militares tenían sus ventajas. Los registros financieros de Aaron revelaban a un hombre que vivía por encima de sus posibilidades, apalancando una inversión para financiar la siguiente en una pirámide cada vez más desesperada. Sus acuerdos de divorcio habían sido brutales, dejándolo con poco efectivo a pesar de su aparente riqueza. Más interesantes eran los detalles personales. Aaron Weaver había crecido en hogares de acogida, saltando de casa en casa hasta salir del sistema a los 18 años. Sin familia, sin amigos de verdad, nadie que lo extrañara si simplemente desaparecía. El teléfono de Clayton vibró con un mensaje de texto. No podía dormir. Pensé en ti toda la noche. No puedo esperar hasta el viernes. Comprobó el número en su lista de contactos, el teléfono de Rebecca. Había estado enviando mensajes a su amante mientras yacía a 1 metro de su marido. Viernes, en 2 días. Clayton sonrió por primera vez desde que leyó la nota de Clint, y no fue una expresión agradable. A la mañana siguiente, Rebecca realizó su rutina matutina habitual con una precisión digna de un premio de la academia. Café, tostadas, un beso a la mejilla de Clayton antes de dirigirse a su clase de yoga. Clayton había verificado meses atrás que no existía tal clase a la hora que ella decía asistir. Después de que ella se fue, Clayton llamó para decir que estaba enfermo en su trabajo en la empresa de seguridad, el primer día de enfermedad que se tomaba en 3 años. Tenía trabajo que hacer. Su primera parada fue Weaver Properties, un monumento de vidrio y acero al ego de Aaron ubicado en el distrito de negocios. Clayton aparcó al otro lado de la calle y se dispuso a observar con la misma paciencia que le había servido durante innumerables operaciones de vigilancia en territorio hostil. Aaron Weaver salió a las 11 de la mañana, con toda la pinta de un hombre de negocios exitoso con su traje a medida y su paso seguro. Clayton lo siguió a distancia, anotando patrones. Almuerzo en un restaurante de lujo,
una parada en una joyería donde Aaron pasó 20 minutos examinando piezas caras, una visita al mismo hotel del centro donde se habían tomado las fotografías de Clint. Clayton había visto suficiente. Condujo hasta la ubicación real de Rebecca, una cafetería a 3 manzanas del hotel donde se sentaba con otras 2 mujeres, riendo y animada. Su club de lectura, aparentemente. Al menos esa parte no había sido una mentira completa. La fotografió a través de la ventana, con fecha y hora. Evidencia para usar más tarde. Esa noche, Rebecca regresó a casa rebosante de entusiasmo por su día. Tuvimos la discusión más increíble sobre la nueva novela de Gillian Flynn. Mintió suavemente. Deberías leerla, cariño. Clayton asintió, interpretando el papel del marido confiado mientras catalogaba internamente cada engaño. Suena interesante. Quizás podrías leérmela alguna vez. Por supuesto, querido. Otra mentira entregada con una sonrisa brillante. Después de la cena, Clayton se disculpó y fue a su estudio. Usando técnicas aprendidas en operaciones de inteligencia militar, instaló software espía en el portátil y el teléfono de Rebecca mientras ella se duchaba. Los programas eran de grado militar, invisibles para el software de detección estándar, y grabarían todo: llamadas, textos, correos electrónicos, datos de ubicación, incluso conversaciones ambientales. Su teléfono vibró con la primera intercepción 20 minutos después. Rebecca, supuestamente leyendo en el dormitorio, en realidad estaba enviando mensajes a Aaron. No sospecha nada. El viernes no puede llegar lo suficientemente rápido. Estoy tan cansada de fingir. La respuesta de Aaron heló la sangre de Clayton. Pronto no tendrás que hacerlo. Una vez que estemos juntos permanentemente, podrás divorciarte de él y quedarte con la mitad de todo. El tipo es un héroe de guerra condecorado. El juez favorecerá a la pobre esposa abandonada. ¿Y Mark? El niño no es mío. No es mi problema. Clayton cerró los ojos, sintiendo que algo dentro de él se rompía sin remedio. No solo planeaban destruir su matrimonio. Pretendían robarle a su hijo, su hogar, su futuro. Todo lo que había construido después de sobrevivir a zonas de guerra sería entregado a un promotor inmobiliario y a una mujer que había pasado meses perfeccionando su traición. Abrió su portátil y comenzó a investigar registros de propiedad, licencias comerciales y documentos financieros. Aaron Weaver había cometido un error crucial. Había subestimado a su objetivo. Clayton Holloway había derrocado gobiernos enemigos con menos información de la que estaba reuniendo ahora. Aaron y Rebecca habían declarado la guerra al soldado equivocado. Para la medianoche, Clayton había reunido un perfil psicológico completo de sus objetivos y había identificado 17 puntos de presión diferentes que podía explotar. La desesperación financiera de Aaron, la obsesión de Rebecca por el estatus social, su arrogancia mutua y la suposición de que eran más listos que el simple soldado al que estaban traicionando. Sacó los planos del edificio de la oficina de Aaron, su casa y el hotel donde llevaban a cabo su aventura. Patrones de tráfico, cámaras de seguridad, rutas de escape. El tipo de planificación operativa que lo había mantenido vivo en Afganistán ahora serviría para un propósito diferente. Mañana, comenzaría a destruirlos a ambos. Metódicamente, completamente, sin piedad. Clayton había aprendido en la guerra que la clave de la victoria no era una potencia de fuego superior. Era una planificación superior combinada con una crueldad absoluta. Aaron y Rebecca habían revelado su plan de batalla con sus propias palabras. Ahora, Clayton les mostraría lo que sucede cuando los aficionados le declaran la guerra a un profesional. Redactó un único mensaje de texto a un antiguo contacto del ejército. Necesito un favor. Complemente extraofficial. Pagaré bien. La respuesta llegó en minutos. Pide lo que sea, sargento. Me sacaste de ese lío en Kandahar. Te debo una. Clayton sonrió de nuevo, frío y depredador. La cacería estaba a punto de comenzar. Capítulo 3. Tendiendo la trampa. La mañana siguiente amaneció gris y fría, a juego con el humor de Clayton mientras se sentaba en su cocina tomando café negro y observando a Rebecca prepararse para otro día de engaño. Ella se movía a través de su rutina matutina con una eficiencia practicada, charlando sobre asuntos domésticos mundanos mientras internamente contaba las horas hasta su próxima cita con Aaron. Estaré fuera la mayor parte del día, anunció, revisando su apariencia en el espejo del pasillo. De compras con Anoland. Luego el club de lectura se alarga esta noche. No me espers despierto. En Holland. Clayton archivó ese nombre con la creciente lista de cómplices y facilitadores de Rebecca. En su experiencia,
Las conspiraciones siempre involucraban a más personas de las que los objetivos principales se daban cuenta. Después de que Rebecca se fue, Clayton hizo su segunda llamada a Clint Hampton. Necesito antecedentes de Anoland. Todo lo que puedas encontrar. La voz de Clint contenía una advertencia, sea lo que sea que estés planeando. Nada ilegal, interrumpió Clayton, aunque ambos sabían que era un término relativo. Solo protegiendo mis intereses. Tendré algo para esta noche. La siguiente llamada de Clayton fue al sargento Lawrence Massey, su antiguo contacto del ejército, que ahora dirigía una empresa de consultoría de seguridad privada, un eufemismo educado para resolver problemas que requerían habilidades particulares. El paquete llega esta tarde, confirmó Lawrence. Todo lo que pediste, más algunos extras que pensé que podrías apreciar. El paquete llegó a las 2 de la tarde mediante una entrega sin marcar. Equipo de vigilancia sofisticado, dispositivos de comunicación no rastreables y otras herramientas a las que las fuerzas del orden civiles no podían acceder legalmente. Clayton inspeccionó cada artículo con aprecio profesional. Equipo de calidad de gente que entendía la misión. Su teléfono sonó con una intercepción del dispositivo de Rebecca. Estaba coordinando con Aaron su reunión del viernes, pero lo más importante, estaba enviando mensajes a Anoland. Clayton ha estado actuando extraño. Callado. Observándome. ¿Crees que lo sabe? La respuesta de Ann lo reveló todo. Tranquila. Los hombres son despistados. Simplemente actúa normal hasta que puedas presentar los papeles. Mi abogado dice que con sus problemas de TEP militar, lo conseguirás todo. TPT Milita. La mandíbula de Clayton se tensó. Pretendían pintarlo como un veterano inestable, demasiado dañado por la guerra para que se le confiara la custodia de su propio hijo. La narrativa jugaría perfectamente a favor de un juez comprensivo. La pobre Rebecca, atrapada con un marido peligroso que sufre de trauma de combate. Era casi brillante. También era su sentencia de muerte. Clayton condujo hasta el edificio de oficinas de Aaron y examinó la estructura con ojo profesional. Fachada de vidrio, una sola escalera, medidas de seguridad predecibles. Anotó las posiciones de las cámaras de vigilancia, identificó puntos ciegos y trazó rutas de escape. Los planos arquitectónicos del edificio, obtenidos a través de los contactos de Lawrence, revelaron debilidades estructurales que podrían resultar útiles. A las 4 de la tarde, se posicionó frente a la escuela de Mark y esperó. Su hijo salió, charlando con otros niños, su rostro animado e inocente. Clayton sintió una punzada de algo que podría haber sido arrepentimiento. Mark sería un daño colateral en lo que se avecinaba. Pero la lealtad del niño ya había sido puesta a prueba cuando entregó el mensaje de Clint. Y Clayton creía en las consecuencias absolutas para las elecciones absolutas. Esa noche, Clint entregó el expediente de Anoland. Divorciada, amargada, 4 años mayor que Rebecca y el doble de vengativa. Su exmarido se había vuelto a casar con una mujer más joven, dejando a Ann alimentando fantasías de venganza contra todos los hombres. Había estado envenenando el matrimonio de Rebecca durante meses, alimentando la insatisfacción de su amiga mientras fomentaba la aventura. Hay más, dijo Clint sombríamente. Ann ha estado en contacto con un abogado de divorcios. Han estado construyendo un caso en tu contra durante semanas. TEPT, inestabilidad emocional, posible violencia doméstica. Tienen registros médicos, testigos de carácter, todo el paquete. Clayton absorbió esta información sin reacción visible. ¿Quién es el abogado? Samantha Díaz. Se especializa en divorcios de alto conflicto. Juega sucio. Bueno saberlo. La voz de Clayton no transmitía emoción, pero Clint había visto esa mirada antes en los rostros de los operadores de fuerzas especiales que se preparaban para el combate. No hagas nada de lo que no puedas alejarte. Demasiado tarde para eso. Después de que Clint se fue, Clayton revisó el panorama completo de la inteligencia. Rebecca, Aaron, Ann y ahora la abogada Samantha D.S., una conspiración diseñada para destruirlo sistemática y legalmente. Habían pasado meses preparándose, asumiendo que su objetivo era un simple soldado, demasiado confiado para ver la trampa cerrándose a su alrededor. Habían cometido un error fundamental. Habían confundido la disciplina con la debilidad. Clayton abrió su portátil seguro y comenzó a redactar planes operativos. La fase 1 sería la guerra psicológica, aplicando presión a las fracturas en su alianza. La fase 2 escalaría a la acción directa, forzándolos a cometer errores cada vez más desesperados. La fase 3 sería la confrontación final, donde revelaría el alcance total de su error de cálculo. Volvió a mirar los registros financieros de Aaron, notando el delicado equilibrio de las inversiones apalancadas del hombre.
Unos pocos movimientos estratégicos podrían derribar ese castillo de naipes, forzando a Aaron la desesperación financiera. La gente desesperada toma decisiones estúpidas. La debilidad de Rebecca era su estatus social. Su aventura se basaba en la fantasía de ascender al estilo de vida supuestamente rico de Aaron. Conocer la verdad sobre su situación financiera destrozaría esa ilusión. La vulnerabilidad de Anne Oland era su amargura. Vivía indirectamente a través de la aventura de Rebecca, proyectando sus propias fantasías de venganza en la situación de su amiga. Perturbar esa dinámica convertiría a una aliada en una enemiga. ¿Y la abogada Samantha D.S.? Era una depredadora profesional que había cometido el error de apuntar a la presa equivocada. El teléfono de Clayton vibró con otra intercepción. Rebecca enviando un mensaje desde su supuesto club de lectura. Mañana por la noche. Finalmente le diré que quiero el divorcio. Aaron estará esperando en el hotel si las cosas salen mal. Mañana por la noche. Viernes. Habían acelerado su cronograma, probablemente asustados por lo que Anne había observado sobre el comportamiento de Clayton. Perfecto. Prefería enemigos que actuaran por miedo en lugar de una planificación cuidadosa. Clayton redactó un mensaje para Lawrence. La operación comienza mañana por la noche. Necesito que tú y otros dos estéis listos. Ropa de civil, enfoque no letal, pero preparados para una escalada. La respuesta fue inmediata. Copiado, sargento. ¿Reglas de enfrentamiento? Clayton se quedó mirando la pantalla un largo momento, pensando en el rostro lloroso de Mark, los meses de engaño de Rebecca, el desdén casual de Aaron por el bienestar de un niño de 10 años. Sin prisioneros. Pasó el resto de la noche haciendo los preparativos finales. Equipo revisado y preparado, vehículos posicionados, protocolos de contacto establecidos. Para la medianoche, todo estaba listo para la confrontación que determinaría si Clayton Holloway seguía siendo el marido confiado que sus enemigos creían que era o si revelaría al depredador que habían despertado con su traición. Rebecca regresó a casa a las 11:30, deslizándose en la cama a su lado con un silencio practicado. Clayton sintió su presencia como una serpiente enroscada en su espalda, venenosa y mortal. Ella susurró, «Buenas noches, cariño», en la oscuridad, y él casi admiró la perfección de su actuación. «Buenas noches, Rebecca», respondió él. Sería su último sueño tranquilo por mucho, mucho tiempo. Capítulo 4. La tormenta perfecta. La noche del viernes llegó con el peso del destino. Clayton se sentó en su estudio, observando a través de cámaras ocultas cómo Rebecca se preparaba para lo que ella creía que sería su liberación. Había elegido su atuendo con cuidado, un vestido rojo que él le compró para su aniversario, un detalle que le pareció particularmente vengativo. A las 6 de la tarde, apareció en el umbral de su puerta, con la sonrisa que una vez había derretido sus defensas. «Llegaré tarde esta noche, cariño. Anne y yo vamos a probar ese nuevo restaurante en el centro, y probablemente tomaremos algo después». Clayton asintió desde detrás de su periódico, la imagen perfecta de la satisfacción doméstica. «Divertid. Dale en mis saludos». La ironía no se le escapó. En 3 horas, Anne Oland recibiría de hecho sus saludos, aunque no de la manera que Rebecca pretendía. Después de que ella se fue, Clayton activó su red de vigilancia. A través de cámaras ocultas y dispositivos de rastreo, observó a Rebecca conducir directamente al hotel del centro donde Aaron esperaba. Aparcó en el garaje subterráneo, probablemente creyendo que era invisible las miradas indiscretas. Estaba equivocada. El teléfono de Clayton vibró con una actualización de estado de Lawrence. Equipos en posición. Edificio objetivo asegurado. Esperando órdenes. Clayton miró su reloj. 7:15 de la tarde. Rebecca y Aaron ya estarían instalados en su rutina, confiados y descuidados. Era hora de hacer añicos su mundo. Su primera llamada fue al apartamento de Anne Oland. Ella respondió al segundo timbre, su voz ligeramente arrastrada por lo que probablemente era su ritual nocturno de vino. Soy Clayton Holloway, el marido de Rebecca. El silencio se alargó como una respiración contenida. «Clayton? Yo. ¿Cómo conseguiste este número? Necesito hablar contigo esta noche. Es sobre Rebecca y Aaron. Voy a ver. No sé de qué estás hablando. Hotel Hampton, habitación 412. Ahora mismo». La voz de Clayton tenía la autoridad del mando. «Tienes 15 minutos para llegar allí, o empiezo a hacer llamadas a tu empleador, a tu exmarido y a todos los demás que puedan encontrar interesante tu papel en esto». La brusca inhalación de Anne le dijo todo. «No puedes probar nada». 15 minutos, Anne. Las cámaras del ascensor tienen una resolución excelente.
Terminó la llamada e inmediatamente marcó el número de la oficina de Aaron. La llamada pasó al buzón de voz. Como era de esperar, Aaron estaba ocupado con Rebecca. Clayton dejó un mensaje diseñado para crear la máxima paranoia. Aaron, soy el detective Clint Hampton. Necesitamos discutir su relación con Rebecca Holloway de inmediato. Devuélvame la llamada en 1 hora, o tendremos esta conversación en el centro. Clayton usó una aplicación de modulación de voz para imitar perfectamente el tono grave de Clint. El mensaje aterrorizaría a Aaron, especialmente porque había asumido que el marido de Rebecca había descubierto la aventura e involucrado a la policía. A continuación, llamó al número de emergencia de Samantha D.S. Abogados como ella siempre mantenían un contacto de 24 horas para clientes desesperados. Señorita D.S., soy Clayton Holloway. Entiendo que ha estado preparando algunos papeles sobre mi matrimonio. Señor Holloway, no puedo discutir. Tiene razón. Lo discutiremos en el tribunal, junto con sus comunicaciones poco éticas previas a la presentación con mi esposa y sus coconspiradores. Lo he documentado todo. Eso es imposible. El privilegio cliente-abogado no se aplica a la conspiración criminal para cometer fraude. Buenas noches, consejera. Clayton sonrió al terminar la llamada. 3 llamadas cuidadosamente colocadas acababan de convertir a aliados en enemigos aterrorizados, cada uno cuestionando ahora si se podía confiar en los demás. Sus transmisiones de vigilancia mostraron las primeras grietas. El teléfono de Rebecca zumbaba constantemente. Han intentado contactarla, probablemente. Aaron parecía agitado, revisando su teléfono repetidamente mientras Rebecca se molestaba cada vez más con su distracción. A las 8 de la tarde, Clayton activó la fase 2. Envió un texto al teléfono de Rebecca, suplantando el número de Aaron. Emergencia. Mi exesposa se enteró de lo nuestro. Amenaza con llamar a tu marido. Necesitamos hablar ahora. El rostro de Rebecca palideció al leer el mensaje. Clayton la vio excusarse de la habitación del hotel, dejando a Aaron solo y vulnerable. Simultáneamente, Clayton envió un mensaje al teléfono de Aaron, suplantando el número de Rebecca. Clayton lo sabe. Ann se lo contó todo. Voy a su oficina para intentar arreglar las cosas. ¿No me contactas? Ahora, ambos objetivos estaban aislados y operando con información falsa, exactamente donde Clayton los quería. Su siguiente movimiento se inspiró en años de operaciones psicológicas. Llamó a la recepción del hotel desde un teléfono desechable, usando una voz disfrazada para informar de actividad sospechosa en la habitación 412. No lo suficiente como para provocar una respuesta policial, pero suficiente para asegurar que la seguridad del hotel investigara. Aaron, solo la habitación y esperando que Rebecca regresara, se enfrentaría en cambio a preguntas incómodas de la seguridad del hotel mientras creía que Rebecca lo había abandonado para enfrentar la ira de Clayton solo. La vigilancia de Clayton mostraba a Rebecca en el vestíbulo del hotel, intentando frenéticamente llamar a Ann, sin obtener respuesta. Ann probablemente conducía hacia el hotel aterrorizada, dividida entre la autoconservación y la lealtad a su coconspiradora. Era hora del toque final. Clayton compuso un texto grupal para Rebecca, Aaron, Ann y Samantha D.S. desde un número no rastreable. La reunión es esta noche. Todas las partes presentes. Hotel Hampton, garaje de estacionamiento, nivel B2. Vengan solos o enfrenten las consecuencias de sus elecciones. El mensaje los aterrorizaría, especialmente porque sugería que alguien sabía de los 4 conspiradores. Cada uno asumiría que uno de los otros había traicionado al grupo. Para las 8:30 de la tarde, la red de vigilancia de Clayton mostraba a los 4 objetivos convergiendo en el hotel en varios estados de pánico. Rebecca y Aaron se encontrarían, pero su confianza ya estaba destrozada por los mensajes falsos. Ann llegaría esperando encontrar a Rebecca en crisis. Samantha D.S. vendría preparada para el control de daños, pero encontraría el caos en su lugar. Clayton cerró su casa y condujo hacia el centro, su mente en calma a pesar de la tormenta que había desatado. En su experiencia, las batallas más efectivas se ganaban antes de que el enemigo se diera cuenta de que estaba bajo ataque. Su teléfono vibró con actualizaciones de Lawrence. Múltiples objetivos llegando. La situación se desarrolla según lo planeado. Listos para la siguiente fase. Mantengan la posición. Dejen que se destruyan entre ellos primero. Clayton aparcó a 3 manzanas del hotel y activó su estación de vigilancia móvil. A través de transmisiones en vivo, observó a Rebecca y Aaron discutiendo en el garaje de estacionamiento mientras el sedán de Ann Holland circulaba cerca, su conductora claramente confundida y asustada. La trampa se estaba cerrando perfectamente.
4 conspiradores que habían pasado meses planeando la destrucción de Clayton ahora se enfrentaban entre sí sin confianza, sin comunicación y sin entender cómo su complot cuidadosamente construido se había derrumbado en el caos. Pero Clayton no había terminado. La verdadera demostración estaba a punto de comenzar. Capítulo 5. Fracturas y revelaciones. El garaje de estacionamiento bajo el Hotel Hampton se había convertido en una olla a presión de miedo y acusaciones. Clayton observaba a través de su sistema de vigilancia móvil cómo sus objetivos se reunían en la tumba de hormigón iluminada con luz fluorescente, cada uno creyendo que habían sido convocados por un enemigo desconocido que de alguna manera conocía sus secretos. Rebecca y Aaron estaban de pie cerca del BMW de Aaron, su lenguaje corporal gritando conflicto. Incluso sin audio, Clayton podía ver su relación fracturándose en tiempo real. Aaron gesticulaba con enojo mientras Rebecca revisaba su teléfono obsesivamente, probablemente todavía intentando contactar a Ann. El sedán de Ann Oland finalmente aparcó a 2 espacios de distancia. Salió lentamente, con el rostro pálido y demacrado. El vino de antes se le había pasado claramente, dejándola sobria y aterrorizada. Se acercó a Rebecca con cautela, como alguien que camina por un campo minado. La 4ª jugadora llegó puntualmente. Samantha D.S. salió de un Mercedes negro, con la compostura de su abogada intacta, pero sus ojos escaneando el garaje en busca de amenazas. Había venido preparada para problemas. Clayton notó el maletín en su mano izquierda y la forma en que su derecha permanecía cerca de su bolso. Clayton activó la siguiente fase de su operación. Su primer movimiento fue simple pero devastador. Activó la alarma de incendios en el hotel de arriba. El agudo lamento resonó por el garaje, añadiendo urgencia y caos a una situación ya volátil. Las luces de emergencia se encendieron, proyectando sombras duras que hacían que todos parecieran criminales. A continuación, usó su sistema de modulación de voz para llamar a cada uno de sus teléfonos simultáneamente, alternando diferentes voces disfrazadas. Rebecca, tu marido lo sabe de tú. Aaron te delató para salvarse. Aaron, Rebecca lleva un micrófono. Ha estado trabajando con la policía durante semanas. Ann, los otros te están culpando. Tienen grabaciones de tus conversaciones. Samantha, tus clientes están discutiendo un acuerdo de culpabilidad. Tú eres el sacrificio. Clayton observó cómo la dinámica del grupo explotaba. Rebecca se volvió hacia Aaron, lanzando acusaciones. Ann retrocedió hacia su coche, claramente lista para huir. Samantha se movió para distanciarse de los 3, sus instintos profesionales gritando peligro. Pero Clayton no había terminado. A través del equipo de Lawrence, plantó pruebas adicionales por todo el garaje, un maletín que contenía fotos falsas de vigilancia del FBI que mostraban a los 4 conspiradores juntos. Las fotos estaban fechadas y documentadas como si hubieran estado bajo investigación federal durante meses. Lawrence, vestido como seguridad del hotel, se acercó al grupo con el maletín. Disculpen, amigos, pero encontramos esto cerca de sus vehículos. Se informó como sospechoso. Clayton no pudo oír la conversación, pero pudo ver el impacto. Sus rostros se pusieron blancos mientras examinaban las fotos de vigilancia. La falsa documentación federal sugería que eran objetivos de una investigación importante, exactamente el tipo de paranoia que Clayton necesitaba para destrozar por completo su alianza. Samantha D.S. fue la primera en quebrarse. Como abogada, reconoció las implicaciones de inmediato. Si las autoridades federales estaban investigando al grupo, su carrera estaba acabada. Se dio la vuelta y se dirigió a su Mercedes sin decir palabra, abandonando a sus clientes para salvarse a sí misma. Ann Oland fue la siguiente. Cualquier lealtad que hubiera sentido hacia Rebecca se evaporó al enfrentarse a posibles cargos federales. Agarró el brazo de Rebecca, siseando algo urgente, y luego prácticamente corrió hacia su sedán. Eso dejó a Rebecca y Aaron solos en el garaje, rodeados de los escombros de su conspiración. Clayton observó cómo el lenguaje corporal de Aaron cambiaba de enojado a calculador. El hombre estaba sopesando sus opciones, y Rebecca claramente salía perdiendo en su cálculo de supervivencia. El teléfono de Clayton vibró con un mensaje de Lawrence. Objetivos separándose. Sujeto femenino parece angustiado. Sujeto masculino muestra comportamiento agresivo. Perfecto. La fase 3 podía comenzar. Clayton arrancó su camioneta y condujo hacia el hotel, pero no directamente. Tomó una ruta tortuosa que lo llevaría a la entrada del garaje justo cuando Rebecca estuviera saliendo. El momento tenía que ser preciso. Al entrar en el garaje, sus faros barrieron una escena de destrucción doméstica. Aaron se alejaba de Rebecca, con las manos levantadas en señal de defensa.
Rebecca avanzaba hacia él, su vestido rojo vivo contra las paredes de hormigón, su voz resonando en el espacio cerrado. Clayton aparcó y salió de su camioneta, moviéndose con la calma deliberada que le había servido en zonas de combate. Tanto Rebecca como Aaron se congelaron al verlo, sus rostros mostrando el momento exacto en que se dieron cuenta de que sus peores temores se habían materializado. «Hola, Rebecca», dijo Clayton. Su voz se oyó fácilmente en el espacio de hormigón. «Aaron». Aaron dio un paso adelante, intentando salvar la situación con una bravuconería desesperada. «Mira, tío, esto no es lo que parece». «Sé exactamente lo que parece», interrumpió Clayton. «Sé lo que es». Rebecca encontró su voz, recurriendo a meses de engaño practicado. «Clayton, cariño, ¿puedo explicarlo?» «¿Puedes?» Clayton sacó su teléfono y reprodujo una grabación de su voz. «Estoy tan cansada de fingir. Una vez que estemos juntos permanentemente, podrás divorciarte de él y quedarte con la mitad de todo». La sangre abandonó el rostro de Rebecca. La expresión de Aaron cambió de defensiva a peligrosa. Los animales acorralados siempre eran impredecibles. «¿Desde cuándo lo sabes?», susurró Rebecca. «Desde hace suficiente tiempo». Los ojos de Clayton nunca se apartaron de Aaron. «Suficiente tiempo para entender exactamente quiénes sois ambos». Aaron tomó su decisión entonces, probablemente calculando que su mejor opción era eliminar al testigo de su humillación. Metió la mano en su chaqueta, y Clayton vio el brillo metálico de un arma. Pero Aaron Weaver nunca se había enfrentado a un operador de fuerzas especiales en combate cuerpo a cuerpo. Clayton se movió con una precisión fluida, acortando la distancia antes de que Aaron pudiera sacar su arma. Su primer golpe inutilizó la mano del arma de Aaron. El segundo lo dejó en el hormigón, jadeando e indefenso. «No lo hagas», dijo Clayton en voz baja, de pie sobre la forma arrugada de Aaron. «No empeores esto más de lo que ya está». Rebecca retrocedía hacia su coche, con el rostro como una máscara de terror. «Clayton, por favor, podemos arreglarlo». «No», dijo Clayton, su voz tan final como el martillazo de un juez. «No podemos». Sacó su teléfono y marcó el 911, sin apartar la vista de ninguno de los dos. «Necesito a la policía en el garaje de estacionamiento del Hotel Hampton. Acabo de interrumpir una agresión y he descubierto pruebas de una conspiración para cometer fraude». Mientras las sirenas sonaban en la distancia, Clayton permanecía bajo la dura luz fluorescente, rodeado de los escombros de su matrimonio y los cuerpos rotos de sus enemigos. La batalla inmediata estaba ganada, pero la guerra estaba lejos de terminar. Rebecca y Aaron habían subestimado a su objetivo, asumiendo que se enfrentaban a un simple soldado demasiado dañado por la guerra para contraatacar eficazmente. En cambio, habían despertado algo mucho más peligroso, un depredador con entrenamiento militar, paciencia ilimitada y absolutamente nada que perder. El verdadero ajuste de cuentas estaba a punto de comenzar. Capítulo 6. El desenlace. La sala de interrogatorios de la policía olía a desinfectante y desesperación. Clayton se sentó frente al detective Clint Hampton, con una postura relajada a pesar de estar esposado a la mesa de metal. A través del espejo unidireccional, podía ver a los oficiales procesando a Aaron Weaver, que todavía se curaba un hombro dislocado y un orgullo herido. «¿Quieres contarme qué pasó realmente ahí abajo?», preguntó Clint, su rostro curtido mostrando preocupación en lugar de acusación. Clayton sonrió, una expresión fría que hizo que su viejo amigo se moviera incómodamente. «Aaron Weaver me sacó un arma. Me defendí. Todo lo demás es solo daño colateral». «Daño colateral». Clint repitió la frase como si tuviera un sabor amargo. Te conozco desde hace 8 años. Este no eres tú». «No lo soy». La voz de Clayton tenía el mismo tono plano que había usado al informar de las bajas enemigas en Afganistán. «Dime, Clint, en tus 20 años de trabajo policial, ¿cuántas segundas oportunidades le das a la gente que te traiciona?». Clint guardó silencio un largo momento, entendiendo el mensaje. En su mundo, como en el antiguo mundo de Clayton, ciertas líneas no se podían cruzar. «Rebecca está en la habitación de al lado», dijo Clint con cuidado. «Está contando una historia muy diferente. Afirma que la has estado acosando, amenazándola. Dice que lo de esta noche fue una emboscada. ¿Y tú le crees?». «Creo las pruebas». Clint deslizó una tableta sobre la mesa. «Estas son las fotos de vigilancia que plantaste en el garaje. Falsificaciones de grado militar. Un trabajo muy impresionante». Clayton examinó las fotos con aprecio profesional. «¿Impresionante? Yo las llamaría adecuadas». La documentación del FBI fue más desafiante. Su tipo de papel es difícil de replicar.
Así que admites haber fabricado pruebas. Admito haber revelado la verdad por medios creativos. Los ojos grises de Clayton se encontraron directamente con los de Clint. Cada foto muestra eventos reales, personas reales, conspiraciones reales. La única ficción fue la investigación federal. Clint se frotó las sienes, aparentando cada día de sus 55 años. Esto es conspiración para cometer justicia, interrumpió Clayton. Porque eso es lo que es esto, Clint. Justicia para un veterano condecorado que confió en las personas equivocadas. La puerta se abrió y entró Rebecca, flanqueada por un defensor público. Samantha D.S. aparentemente había decidido que su reputación valía más que sus honorarios. El vestido rojo de Rebecca estaba arrugado y manchado. Su cabello cuidadosamente peinado ahora colgaba en mechones lacios alrededor de su pálido rostro. «Hola, querida», dijo Clayton agradablemente, disfrutando de las comodidades. El abogado de Rebecca, un joven nervioso llamado Jason Garrett, se aclaró la garganta. «Señor Holloway, mi clienta está preparada para testificar sobre su patrón de comportamiento amenazante». «¿Qué patrón?». La voz de Clayton permaneció conversacional. ¿El patrón en el que trabajé 60 horas a la semana para mantener a mi familia? ¿El patrón en el que confié completamente en mi esposa? ¿O quizás el patrón en el que nunca levanté la voz, y mucho menos la mano, en 15 años de matrimonio? «La has estado vigilando», dijo Rebecca, con la voz temblorosa, acosándola, amenazando a sus amigos. «He estado documentando una conspiración criminal para cometer fraude». La corrección de Clayton fue precisa, clínica. «Hay una diferencia, aunque entiendo por qué podrías confundir los dos». Clint se inclinó hacia adelante. Encontramos equipo de vigilancia en tu casa, dispositivos de grabación de audio, software de monitoreo de ordenadores. Todo perfectamente legal en mi propia residencia», respondió Clayton. «Estaba protegiendo mis bienes de un robo, lo cual, como resultó, fue previsor». Jason Garrett intentó de nuevo. Su cliente ha admitido haber fabricado pruebas, amenazado a testigos. «Mi cliente», interrumpió Clint, «aún no ha sido acusado de nada. Aaron Gueaver, por otro lado, se enfrenta a cargos de agresión por sacar un arma a un hombre desarmado». El rostro de Rebecca se descompuso. «Clayton, por favor. ¿No podemos arreglar esto en privado? Por el bien de Mark». Por primera vez desde que entró en la habitación, la expresión de Clayton cambió. La máscara de calma profesional se deslizó, revelando algo mucho más peligroso debajo. «Mark». El nombre salió como una maldición. «¿Quieres hablar de mi hijo?» «Nuestro hijo», susurró Rebecca. «Lo es». La voz de Clayton bajó a apenas un susurro, pero de alguna manera llenó la habitación. «Porque según tus mensajes de texto, no es problema de Aaron. Según tu estrategia legal, es un arma para usar contra el TEP de su padre». Clayton se inclinó hacia adelante, sus esposas resonando contra la mesa. «Dime, Rebecca, ¿cuándo exactamente decidiste que destruir la familia de un niño de 10 años era un daño colateral aceptable en tu pequeño romance?» «Nunca, juez. Nunca quisiste que me enterara». La interrupción de Clayton fue quirúrgica en su precisión. «Quisiste sorprenderme con los papeles de divorcio, pintarme como un veterano inestable y marcharte con la mitad de mis bienes y la custodia total de mi hijo. Quisiste dejar que Aaron Gueaver ayudara a criar al hijo de un hombre al que considerabas irrelevante». Rebecca lloraba ahora, grandes sollozos entrecortados que podrían haber conmovido a Clayton meses atrás. Ahora, simplemente proporcionaban la confirmación de que su evaluación había sido precisa. «¿Dónde está Mark ahora?», preguntó Clayton a Clint. «Los servicios infantiles lo recogieron de la escuela. Está en un hogar de acogida temporal hasta que». «¿Hasta qué?». La voz de Clayton contenía una quietud letal. «Hasta que un juez decida si el veterano de guerra condecorado o la esposa adúltera es un mejor padre». La habitación se quedó en silencio, excepto por el llanto ahogado de Rebecca. Clayton estudió los rostros a su alrededor, la lealtad en conflicto de Clint, la evidente incomodidad de Jason Garrett, el dolor teatral de Rebecca. «Clint», dijo Clayton finalmente, «necesito 5 minutos a solas con mi esposa». «No puedo». 5 minutos, sin esposas. Sin dispositivos de grabación. Los ojos de Clayton nunca se apartaron del rostro de Rebecca. «Creo que necesitamos discutir los términos». Clint dudó, luego tomó la decisión que definiría el resto del caso. Desbloqueó las esposas de Clayton y acompañó a Jason Garrett hacia la puerta. 5 minutos, advirtió. «Y nada que tenga que investigar más tarde». La puerta se cerró,
dejando a marido y mujer solos por primera vez desde el garaje. Clayton se frotó las muñecas, estudiando a Rebecca con el mismo desapego clínico que una vez usó para evaluar a los combatientes enemigos. «Tienes una oportunidad», dijo en voz baja. «Una oportunidad para salvar algo de este desastre». Rebecca levantó la vista, una chispa de esperanza en sus ojos. «¿Qué quieres?». Clayton sonrió, y Rebecca de repente entendió por qué Aaron Weaver todavía estaba en la sala de emergencias recuperándose de su hombro dislocado. «Todo», dijo simplemente. Capítulo 7. Términos de rendición. La sala de interrogatorio se sentía más pequeña solo con ellos dos, como si las paredes se estuvieran contrayendo lentamente alrededor de la situación cada vez más desesperada de Rebecca. Clayton se recostó en su silla, ya no como el marido traicionado, sino como algo mucho más peligroso, un depredador negociando los términos con una presa acorralada. «Todo», repitió Rebecca, su voz apenas audible. «¿Qué significa eso?». La sonrisa de Clayton no tenía calidez. «Significa que vas a aprender la diferencia entre la rendición y la derrota. La rendición podría dejarte algo que salvar. ¿La derrota?». Se encogió de hombros. «La derrota significa que me lo llevo todo y arraso con todo a mi paso». Las manos de Rebecca temblaban mientras se secaba las lágrimas de las mejillas. «Clayton, por favor. Estuvimos casados 7 años. No significa nada». Lo significó. Tiempo pasado. La voz de Clayton tenía la finalidad de un ataúd cerrándose. «Esos 7 años me enseñaron que eres una actriz excepcional. La mujer con la que creí casarme nunca existió». «Eso no es verdad». «No lo es». Clayton se inclinó hacia adelante. «La mujer con la que me casé no habría pasado 6 meses planeando mi destrucción. No habría usado a nuestro hijo como un arma. No me habría pintado como un veterano peligroso para justificar el robo de la mitad de mis bienes». Rebecca se estremeció con cada acusación, reconociendo la verdad en ellas. «Es que me sentía atrapada. El matrimonio era... ¿Qué? ¿Cómodo? ¿Seguro? Aburrido». La interrupción de Clayton fue quirúrgica. «¿Era tan terrible estar casada con un hombre que se mataba trabajando para mantenerte? ¿Tan insoportable ser la esposa de alguien que nunca levantó la voz, nunca se quedó fuera hasta tarde, nunca te dio motivos para dudar de su lealtad?» «No lo entiendes», dijo Rebecca desesperadamente. «Aaron me hizo sentir viva de nuevo, especial, como si importara. ¿Y yo te hice sentir qué? ¿Segura? ¿Estable? ¿Amada?». La risa de Clayton era amarga como el viento de invierno. «Pobre Rebecca. Atrapada con un marido que te trataba como una reina en lugar de una conquista». Rebecca sollozaba de nuevo, pero Clayton no sentía simpatía. La simpatía era para las víctimas, no para los arquitectos de su propia destrucción. «Aquí están tus opciones», continuó, con voz de negocios. «Opción 1, luchas contra esto. Te aferras a tu defensa de Tept. Me pintas como el veterano peligroso. Arrastras a Mark por una batalla de custodia que lo traumatizará de por vida. A cambio, te destruyo por completo. Cada mentira que has contado, cada engaño que has practicado, cada conspiración en la que has participado, todo se convierte en registro público. Los problemas financieros de Aaron Weaver, Anoland entrenándote en esta traición, la conducta poco ética de Samantha D.S., todo expuesto». «¿Y la opción 2?», susurró Rebecca. «Confieses publicament. Admites adulterio, conspiración para cometer fraude y perjurio. Renuncias a todos los derechos sobre los bienes matrimoniales, renuncias a cualquier derecho de custodia sobre Mark y desapareces de nuestras vidas permanentemente». Rebecca lo miró con horror. «¿Me estás pidiendo que renuncie a todo?». «Te estoy ofreciendo la oportunidad de irte con tu vida intacta». La corrección de Clayton fue precisa. «¿Por qué, Rebecca? Si eliges la opción 1, destruiré sistemáticamente a todos los que te ayudaron. Anoland perderá su trabajo cuando exponga su papel en entrenar a mujeres casadas para cometer fraude. Samantha D.S. se enfrentará a violaciones éticas que acabarán con su carrera. Aaron Weaver». Clayton hizo una pausa, saboreando el momento. «Aaron Weaver descubrirá lo que sucede cuando alguien amenaza a mi familia». «No puedes amenazar a Aaron. Ya ha sido arrestado por agresión. Un delito menor. Saldrá bajo fianza en horas». La sonrisa de Clayton era depredadora. «Pero Aaron cometió un error crítico esta noche. Me sacó un arma delante de testigos. Eso me da justificación legal para medidas continuas de autodefensa». Los ojos de Rebecca se abrieron de par en par al entender la implicación. «Clayton, no puedes». «¿Qué? ¿Protegerme de un hombre que ya ha demostrado intenciones violentas?».
No puedo defender a mi familia de alguien que ha amenazado nuestra estabilidad. La voz de Clayton permaneció conversacional, lo que de alguna manera la hacía más aterradora. Aaron Weaver se metió con el soldado equivocado. Simplemente aún no lo sabe. Este no eres tú, dijo Rebecca desesperadamente. El hombre con el que me casé no lo haría. El hombre con el que te casaste era una ilusión, interrumpió Clayton. Una fachada que mantuve porque pensé que estaba protegiendo a alguien que merecía protección. Has revelado la verdad sobre ti misma, Rebecca. Simplemente te estoy devolviendo el favor. La puerta se abrió y Clint Hampton regresó, seguido por Jason Garrett. Ambos hombres sintieron de inmediato el cambio en la atmósfera. Rebecca parecía destrozada, mientras que Clayton parecía más relajado de lo que había estado en toda la noche. Caballeros, dijo Clayton agradablemente, mi esposa tiene algo que decirles. Rebecca lo miró, con el rostro surcado de lágrimas y rímel. Por un momento, Clayton pensó que podría elegir el desafío, que podría forzarlo a demostrar el alcance total de sus capacidades. En cambio, eligió la supervivencia. Quiero hacer un trato, susurró a Jason Garrett. Quiero confesarlo todo. Las cejas de Clint se arquearon. Rebecca, deberías pensar en esto con cuidado. Lo he pensado. La voz de Rebecca era más fuerte ahora, resignada pero decidida. He estado pensando en ello durante 7 años sin darme cuenta. Durante la siguiente hora, Rebecca Holloway desmanteló sistemáticamente su propia vida. Confesó adulterio, conspiración para cometer fraude y perjurio. Renunció a todos los derechos sobre los bienes matrimoniales y renunció formalmente a los derechos de paternidad sobre Mark. Clayton escuchó cada admisión con desapego clínico, ofreciendo ocasionalmente detalles útiles cuando la memoria de Rebecca resultaba incompleta. Para cuando terminó, su caso legal estaba obliterado sin posibilidad de reparación. Hay una cosa más, dijo Clayton mientras Rebecca firmaba el último documento. Aaron Weaver. ¿Qué pasa con él?, preguntó Clint. Saldrá bajo fianza pronto. Cuando lo haga, estará enojado, desesperado y buscando a alguien a quien culpar por su situación. Los ojos de Clayton encontraron los de Rebecca. Incluso podría decidir que eliminar testigos resolvería sus problemas. Rebecca Palladascio. ¿Crees que me haría daño? Creo que Aaron Weaver es un hombre que lo ha perdido todo y no tiene nada que perder. En mi experiencia, esos hombres son capaces de cualquier cosa. Clayton se levantó, arreglándose la camisa. Por supuesto, eso ya no es mi problema. A partir de esta noche, Rebecca Holloway ya no es mi responsabilidad. Clint abrió la puerta. Eres libre de irte. No se presentarán cargos. Clayton se detuvo en el umbral, mirando hacia atrás a la mujer que una vez fue su esposa. Adiós, Rebecca. Espero que Aaron Weaver te trate mejor de lo que tú me trataste a mí. Mientras caminaba por la comisaría, Clayton sintió el peso satisfactorio de la victoria completa. Rebecca estaba destruida. Aaron Weaver se enfrentaba a cargos penales y a la ruina financiera. Su conspiración se había derrumbado en una traición mutua. Pero el verdadero premio lo esperaba en casa, la oportunidad de criar a su hijo sin la influencia tóxica de personas que veían el amor como una debilidad y la lealtad como una estupidez. Clayton Holloway había declarado la guerra a sus enemigos y había salido victorioso. Ahora, era el momento de recoger el botín de esa victoria y asegurarse de que nadie volviera a amenazar a su familia. Capítulo 8. El ajuste de cuentas. Clayton salió de la comisaría en la oscuridad previa al amanecer, respirando aire libre por primera vez en horas. La ciudad estaba tranquila. La mayoría de la gente decente dormía en sus camas mientras depredadores y presas resolvían su eterna danza en habitaciones iluminadas con fluorescentes y garajes de hormigón. Su teléfono vibró con un mensaje de Lawrence. Objetivo adquirido. Aaron Weaver pagó la fianza hace 20 minutos. Actualmente en su apartamento haciendo las maletas. ¿Órdenes? Clayton miró su reloj. 4:30 de la madrugada. Aaron estaba huyendo, probablemente intentando distanciarse de los escombros de su vida antes de que Clayton pudiera empeorarla. Movimiento inteligente, pero finalmente inútil. Síguelo. Quiero saber a dónde va y con quién habla. Sin interferir a menos que se convierta en una amenaza. Copiado. ¿Qué de los otros jugadores? Clayton lo consideró. Anoland y Samantha D.S. eran piezas menores en un juego que ya había terminado. Habían aprendido su lección por la proximidad a la destrucción de Rebecca y Aaron. Perseguirlas más sería un exceso inútil. Déjenlas ir. Ya no son relevantes. Su siguiente prioridad era Mark. Los servicios infantiles le entregarían a su hijo en custodia en cuestión de horas.
Suponiendo que la confesión de Rebecca se mantuviera bajo escrutinio legal, Clayton no tenía dudas de que así sería. Había sido muy minucioso al asegurarse de que ella entendiera sus opciones. El camino a casa lo llevó más allá del Hotel Hampton, donde la cinta de la escena del crimen todavía ondeaba alrededor de la entrada del garaje. Por la tarde, la historia estaría en los periódicos. Veterano condecorado descubre la conspiración de fraude de su esposa. La narrativa pintaría a Clayton como el marido agraviado que se había defendido de una traición sistemática. Exactamente la imagen que quería proyectar. La opinión pública sería crucial en la próxima audiencia de custodia. El juez y el jurado verían a un héroe de guerra defendiendo a su familia contra depredadores manipuladores, no a un veterano peligroso acosando a su esposa. La confesión de Rebecca había garantizado esa narrativa. La casa de Clayton se sentía diferente al entrar por el garaje, más limpia de alguna manera, como si eliminar la presencia de Rebecca hubiera purificado el aire mismo. Caminó por habitaciones que ya no contenían el recuerdo de su engaño, viendo su hogar claramente por primera vez en meses. En su estudio, encendió su sistema de vigilancia y revisó la inteligencia de la noche. Rebecca estaba siendo procesada en la cárcel del condado, probablemente pasando su primera noche en una celda que nunca imaginó ocupar. El edificio de apartamentos de Aaron mostraba signos de una partida apresurada, luces encendidas, pero sin movimiento en la última hora. Su teléfono seguro sonó. Lawrence con una actualización. El objetivo está en movimiento. Se dirige al sur por la Interestatal 95, viajando rápido. Parece que está huyendo de verdad. ¿Alguna indicación de destino? Negativo. Pero hizo algunas llamadas antes de irse. Un par a números desconocidos, una a lo que parece ser un abogado penalista en Miami. Clayton sonrió. Aaron probablemente estaba tratando de salvar algo de su imperio colapsado, tal vez liquidar activos antes de que los acreedores se apoderaran de todo. El hombre pensaba tácticamente pero no estratégicamente, huyendo de las amenazas inmediatas mientras ignoraba las consecuencias a largo plazo. Quédense con él. Quiero saber su destino final. Entendido. Y tiene compañía. Un sedán negro, 2 ocupantes, lo han estado siguiendo desde que salió del apartamento. Vigilancia de grado profesional. Eso era interesante. Aaron había atraído la atención de alguien con recursos y motivación para rastrear sus movimientos. Policía, agentes federales o alguien completamente diferente. ¿Puedes identificar a los que lo siguen? Estoy en ello. Las matrículas son del gobierno, pero eso podría significar cualquier cosa en estos días. Clayton reflexionó sobre este desarrollo. Si las autoridades federales estaban involucradas, sugería que los problemas de Aaron se extendían más allá del adulterio y el fraude. El hombre podría haber estado metido en algo más oscuro que el desarrollo inmobiliario. Su teléfono vibró con una llamada entrante de los servicios infantiles. Mark sería entregado a su custodia a las 8 de la mañana, suponiendo que las verificaciones de antecedentes fueran satisfactorias. Clayton no tenía dudas de que lo serían. Su historial militar era impecable, su vida civil igualmente limpia. Por el contrario, la reciente confesión criminal de Rebecca la descalificaba automáticamente para la custodia. A las 6 de la mañana, Clayton preparó el desayuno y el café, estableciendo la rutina que definiría su nueva vida. Mark necesitaría estabilidad después del trauma de la semana pasada, ritmos predecibles para reemplazar el caos de la traición de su madre. El timbre sonó exactamente a las 8 de la mañana. Clayton abrió y encontró a una trabajadora social acompañada de su hijo, que parecía más pequeño y frágil de lo que Clayton recordaba. Los ojos de Mark estaban enrojecidos, probablemente de llorar, y aferraba una bolsa de plástico que contenía sus pocas pertenencias del hogar de acogida. Señor Holloway, soy Linda Dwyer de los Servicios Infantiles. Necesitamos repasar algunos arreglos. Clayton los invitó a pasar, notando cómo Mark evitaba el contacto visual. El niño probablemente estaba luchando con lealtades en conflicto, el amor por su padre en guerra con la confusión sobre el destino de su madre. Después de que Linda Dwyer terminó su papeleo y se fue, Clayton se sentó frente a su hijo en la mesa de la cocina. El silencio se extendió entre ellos como un campo minado, cargado de preguntas no expresadas y verdades no dichas. Papá, la voz de Mark era apenas un susurro. ¿Mamá está realmente en la cárcel? Sí, por lo que hizo con el señor Weaver. Clayton estudió el rostro de su hijo, viendo una inteligencia más allá de sus años. Mark entendía más de lo que la mayoría de los adultos le daban crédito. Sí, tomó algunas malas decisiones, y ahora tiene que enfrentar las consecuencias. ¿Volverá? No. La respuesta de Clayton fue final como una puerta cerrándose. No volverá.
Mark asimiló esto, sus pequeñas manos dobladas sobre la mesa. «¿Estás enojado conmigo por traerte esa nota?» Clayton sintió que algo se retorcía en su pecho. No exactamente simpatía, sino el reconocimiento del daño colateral. Mark había sido utilizado como mensajero por adultos que deberían haberlo protegido de sus guerras. «No», dijo Clayton con cuidado. «Hiciste lo que creíste correcto. Pero Mark, en el futuro, si alguien te pide que lleves mensajes entre adultos, vienes a mí primero». «Entendido». Mark asintió, el alivio visible en su joven rostro. «¿Y ahora qué?» «Ahora construiremos una nueva vida. Solo nosotros dos». El teléfono de Clayton vibró con una actualización de Lawrence. Objetivo llegó a Miami. Reunión con asociados conocidos de un abogado de defensa criminal. Confirmado, investigación federal en curso. Múltiples cargos pendientes. Clayton sonrió. Los problemas de Aaron Weaver estaban a punto de empeorar mucho más de lo que Clayton podría haber arreglado. A veces, el universo proveía su propia justicia. Mark lo observaba con atención. «Papá, vas a ser diferente ahora». «¿Diferente cómo?» «Mamá dijo que podrías enfermarte por la guerra. Dijo que a veces los soldados se rompen». Clayton sintió una fría rabia arder en su interior ante la traición final de Rebecca. Envenenar la mente de su hijo contra su propio padre, plantando semillas de miedo y duda que podrían tardar años en superarse. «Tu madre dijo muchas cosas que no eran ciertas», respondió Clayton uniformemente. «No estoy roto, Mark. Soy exactamente quien siempre he sido. La única diferencia es que ahora no hay nadie fingiendo lo contrario». Mientras el sol de la mañana entraba por las ventanas de su cocina, Clayton Holloway se sentó con su hijo y planeó su futuro. Rebecca se había ido. Aaron se dirigía hacia cargos federales. Su conspiración no era más que escombros. Pero la victoria más importante estaba sentada frente a él, aprendiendo lentamente a confiar de nuevo. Mark crecería entendiendo la diferencia entre fuerza y debilidad, lealtad y traición, justicia y misericordia. Clayton había ganado más que una guerra. Había asegurado el futuro de su hijo, y al final, esa era la única victoria que realmente importaba. Capítulo 9. Nuevos cimientos. 3 meses después, Clayton estaba en su patio trasero, viendo a Mark practicar con el equipo de béisbol que habían comprado juntos. El swing del niño mejoraba. Su confianza regresaba día a día como una flor que se gira gradualmente hacia la luz del sol. Los procedimientos legales habían concluido con una eficiencia quirúrgica. Rebecca había sido sentenciada a 18 meses por fraude y perjurio, cumpliendo su condena en una instalación de mínima seguridad a 3 estados de distancia. Le había escrito Mark exactamente una carta, que Clayton leyó primero y luego archivó sin abrir. El niño merecía tomar su propia decisión sobre el contacto cuando cumpliera 18 años. Aaron Weaver había resultado ser un fracaso aún más espectacular de lo que Clayton había anticipado. La investigación federal que Lawrence había descubierto era parte de un masivo esquema de fraude inmobiliario que involucraba lavado de dinero y evasión de impuestos. Aaron ahora se enfrentaba a 15 años en una prisión federal, sus bienes confiscados, su imperio disuelto en acuerdos legales y reclamaciones de acreedores. Nolan se había mudado a otro estado después de perder su trabajo. La noticia de su papel en la conspiración se había extendido por su pequeña comunidad profesional como un reguero de pólvora. Samantha D.S. se enfrentaba a violaciones éticas que probablemente acabarían con su carrera legal. El elenco de apoyo de la guerra de Clayton se había dispersado a los 4 vientos, sus vidas marcadas para siempre por su asociación con la traición de Rebecca. «Papá, mira esto», gritó Mark, preparándose para otro swing. Clayton sonrió, una expresión genuina que se sentía extraña después de meses de calculada frialdad. «Muéstrame lo que tienes, campeón». El niño conectó sólidamente, enviando la pelota por los aires a través de su patio. Mark levantó el puño en celebración, y Clayton sintió algo que no había experimentado desde que leyó la nota de Clint Hampton. Alegría pura y sin complicaciones. Su teléfono vibró con un mensaje de Lawrence. Informe final adjunto. Todos los cabos sueltos atados. Objetivo confirmado encarcelado. Sin posibilidad de libertad anticipada. Operación completada. Clayton borró el mensaje sin leer el archivo adjunto. Ese capítulo de su vida estaba cerrado, el libro sellado y archivado. Lo que importaba ahora era el futuro que estaba construyendo con su hijo. Mark llamó. «Ven aquí un minuto». El niño trotó hacia él, con el guante de béisbol en la mano, su rostro brillante de esfuerzo y felicidad. «Quiero decirte algo importante», dijo Clayton, arrodillándose para mirar a su hijo a los ojos.
Lo que pasó con tu madre no cambia quién eres ni en quién puedes convertirte. No eres responsable de sus elecciones y no estás limitado por ellas. Mark asintió solemnemente. Lo sé, papá. Me lo dijiste antes. Te lo digo de nuevo porque es importante. Tienes la oportunidad de ser mejor que todos nosotros. Más fuerte, más amable, más leal. Pero esa es una elección que tendrás que hacer todos los días por el resto de tu vida. ¿Y si a veces tomo la decisión equivocada? Clayton sonrió. Entonces aprendes de ello y tomas una mejor decisión la próxima vez. Eso es lo que hacen los hombres buenos, Mark. Aprenden, crecen y protegen a las personas que aman. Mark abrazó a su padre, y Clayton sintió que la última de sus iras finalmente se disipaba. Rebecca y Aaron habían llevado su traición a la tumba de sus antiguas vidas, pero no podían tocar lo que él estaba construyendo ahora. Esa noche, después de que Mark se durmiera, Clayton se sentó en su estudio revisando las opciones de inversión del fondo universitario y los horarios de las ligas de béisbol juveniles. Las paredes que una vez estuvieron cubiertas de equipo de vigilancia y planificación operativa ahora tenían fotografías de padre e hijo en viajes de pesca, partidos de béisbol y expediciones de acampada. Su teléfono seguro sonó por última vez. La voz de Clint Hampton se escuchó a través de la conexión encriptada. Cla, solo quería que supieras que la solicitud de libertad condicional de Rebecca fue denegada. Cumplirá su sentencia completa. Bueno saberlo, respondió Clayton, aunque eso no cambiaba nada. El destino de Rebecca había sido sellado en el momento en que eligió la traición sobre la lealtad. Hay algo más. Aaron Weaver fue encontrado muerto en su celda esta mañana. Aparente suicidio, aunque las circunstancias son inusuales. Clayton no sintió sorpresa, ni satisfacción, ni arrepentimiento. Ya veo. Cla, no sabrás nada sobre. Clint, interrumpió Clayton suavemente. Soy un padre soltero criando a un niño de 10 años. Mis días están llenos de deberes, práctica de béisbol y cuentos para dormir. No tengo tiempo para nada más. ¿Cierto? Por supuesto. Clint guardó silencio por un momento. ¿Cómo está Mark? Mejor. Ambos lo estamos. Después de terminar la llamada, Clayton destruyó el teléfono seguro y el equipo de comunicación encriptado. Esa parte de su vida había terminado oficialmente. Mañana, no sería nada más peligroso que un padre devoto ayudando a su hijo con las tareas de matemáticas. Revisó a Mark por última vez antes de irse a la cama, observando al niño dormir pacíficamente en una habitación decorada con pósteres de béisbol y maquetas de aviones. Esta era su verdadera victoria, no la destrucción de sus enemigos, sino la preservación de la inocencia y el futuro de su hijo. Clayton Holloway había luchado su guerra y había ganado por completo. Rebecca estaba encarcelada, Aaron estaba muerto, su conspiración estaba destruida y sus partidarios estaban dispersos. Pero lo más importante, Mark estaba a salvo, amado y creciendo para convertirse en el tipo de hombre que nunca traicionaría a las personas que confiaban en él. Mientras Clayton apagaba las luces y se dirigía a su propia habitación, reflexionó sobre la verdad fundamental que había aprendido. La lealtad lo era todo. La traición era imperdonable y algunas líneas, una vez cruzadas, nunca podían descruzarse. Sus enemigos habían aprendido esa lección demasiado tarde para salvarse. Pero Mark crecería entendiéndola desde el principio, y ese conocimiento le serviría como escudo y espada por el resto de su vida. La guerra había terminado. El futuro pertenecía a los vencedores, y Clayton Holloway no tenía intención de volver a ser derrotado nunca más. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Compartan sus opiniones en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutan de esta historia, por favor, suscríbanse a este canal. Hagan clic en el vídeo que ven en la pantalla, y nos vemos.